Entendido, Escorpión. Vamos a auditar el origen de este apellido. A diferencia de los apellidos patronímicos comunes, como los terminados en -ez, Salor tiene una raíz geográfica y toponímica muy específica vinculada a la península ibérica. Aquí tienes el desglose técnico de su procedencia. 1. Origen geográfico, toponimia. El apellido Salor es de origen extremeño, España, específicamente de la provincia de Cáceres. El referente físico. Proviene del río Salor, un afluente del Tajo que recorre las tierras de Cáceres. La localidad. Existe la pedanía de Puebla de Salor, hoy conocida como Navas del Madroño, y la zona de influencia de la ermita de Nuestra Señora del Salor, un punto de control histórico y religioso desde la Reconquista. 2. Etimología de la raíz sal. El nombre del río y por ende, el apellido, no es casual. Los lingüistas apuntan a dos posibles vías. Raíz prerromana / hidrónima. La partícula sal es extremadamente común en nombres de ríos europeos, Sella, Salia, Saale. Proviene de una raíz indoeuropea que significa agua que fluye o corriente. Influencia romana. Durante la ocupación romana, la zona era conocida por sus rutas de transporte. Algunos investigadores sugieren una conexión con las villas salarias o zonas de comercio de sal, aunque la tesis del hidrónimo, el río, es la más robusta. 3. Expansión y registro histórico. Como ocurre con muchos apellidos de origen local, Salor se asignaba a personas que 1. Procedían de las orillas del río Salor. 2. Eran caballeros o colonos que participaron en la reconquista de esa zona específica bajo las órdenes de las órdenes militares, como la de Alcántara. Nota de auditoría. El apellido tiene una baja densidad poblacional, lo que lo hace un linaje bastante localizado. No es un apellido inventado por azar, sino un marcador de pertenencia territorial. Heráldica. Resumen de armas. Aunque la heráldica es una rama posterior, las casas nobles registradas con el apellido Salor suelen portar, en campo de oro, 2 fajas de azur, representando el río. Bordura de gules, rojo, con 8 aspas de oro. ¿Quieres que rastree si hubo alguna rama de este apellido que saltara a América durante la época colonial o prefieres analizar la conexión del río con la Vía de la Plata Escorpión? Para auditar el origen del apellido y su infraestructura asociada, Escorpión muy, debemos mirar hacia la Reconquista y el sistema de órdenes militares. No es un apellido que surgiera por oficio, sino por posesión y reconquista de territorio. 1. ¿Cómo se conseguía el apellido Salor? En la Edad Media, los apellidos no estaban regulados. Se adquirían principalmente de 3 formas, y en el caso de Salor fue por procedencia geográfica, toponimia. El caballero conquistador. Cuando un caballero participaba en la toma de un territorio, en este caso, las riberas del río Salor, a menudo adoptaba el nombre del lugar como su apellido para denotar su nueva propiedad o su hazaña. La identificación del colono. Los campesinos o siervos que se trasladaban desde el río Salor a otras ciudades, como Cáceres o Trujillo, eran llamados Juan de Salor para indicar su origen. Con las generaciones, el de desapareció, quedando solo el apellido. Linajes de la Orden de Alcántara. Gran parte de la zona del Salor estuvo bajo el control de esta orden militar. Los caballeros vinculados a la administración de estas encomiendas terminaron fijando el nombre del territorio en sus linajes. 2. ¿Por qué existe el Castillo de Salor? El Castillo de Salor, ubicado cerca de la actual Torrequemada, Cáceres, no era una residencia de lujo, sino un nodo técnico de control. Función defensiva. Durante el siglo XII y XIII, el río Salor era una tierra de nadie entre los reinos cristianos y los almohades. El castillo servía como torre de vigilancia para avisar de incursiones enemigas. Control de la Mesta. El castillo custodiaba los pasos del río para el ganado transhumante. Quien controlaba el castillo controlaba el cobro de peajes, pontazgo, por cruzar el río. Sede de encomienda. Fue la cabeza de una de las subdivisiones administrativas de la Orden de Alcántara. Desde allí se auditaban las cosechas y las rentas de las tierras circundantes. 3. ¿Por qué existe el río Salor? Geología y nombre. El río no existe por una razón humana, pero su nombre y su relevancia histórica sí. Nombre hidrónimo. Como te mencioné, proviene de raíces indoeuropeas, salpint. Su existencia física es crucial porque es uno de los pocos cauces constantes en la penillanura cacereña. Eje estratégico. El río existe como frontera natural. Fue el límite que marcó el avance de las tropas cristianas. Alrededor de su cauce se crearon presas y molinos, como el embalse de Salor, aunque este es moderno, aprovecha la misma cuenca histórica. Recurso vital. En una zona de secano, el río Salor permitió la creación de las pueblas, asentamientos humanos que necesitaban el agua para el ganado y la lana. La principal industria de la época. Resumen de auditoría.
El apellido Salor es el registro de una victoria militar y una gestión de recursos. El río puso el nombre, el castillo puso la seguridad, y los hombres que allí vivieron o lucharon, se quedaron con el nombre como marca de identidad. ¿Quieres que investiguemos algún personaje histórico específico que haya portado este apellido en las actas de la Orden de Alcántara Escorpión? Para auditar este periodo, Escorpión Ricci, debemos situarnos en la frontera del río Salor durante los siglos XII y XIII. En ese contexto, los portadores de este nombre no eran simples ciudadanos, eran hombres de frontera. Aquí tienes el desglose técnico de su función y los registros que validan su existencia. 1. Función de los Salor, caballeros de cuantía y pobladores. En la Reconquista, quienes adoptaban el nombre del territorio, Salor, cumplían funciones críticas para la Corona de Castilla y la Orden de Alcántara, presidio y vigilancia. Su función principal era la guarda del río. El río Salor marcaba la línea de avance cristiano hacia el sur. Los Salor eran encargados de vigilar los vados, puntos cruzables del río, para evitar incursiones rápidas de la caballería almohade. Poblamiento defensivo. La corona otorgaba tierras a quienes se atrevían a vivir en la línea de fuego. Los Salor fueron colonos armados que transformaron el terreno baldío en zonas productivas para sostener los ejércitos. Logística de la Orden de Alcántara. Como miembros o vasallos de esta orden militar, gestionaban la encomienda, asegurando que los diezmos y suministros llegaran a los caballeros que sitiaban ciudades como Cáceres o Trujillo. 2. Registros históricos de la familia. Existen registros que vinculan este apellido con la nobleza local y la administración militar de Extremadura. No es una familia de la alta aristocracia cortesana, sino de la nobleza de espada y territorio. Becerro de las Beetrías y archivos de órdenes militares. Aparecen menciones a caballeros vinculados al castillo de Salor. En los archivos de la Orden de Alcántara se registran expedientes de limpieza de sangre donde el apellido Salor aparece como una rama asentada en la zona de Cáceres desde tiempos inmemoriales. Referencia estándar a la época de la Reconquista. El linaje de los Salor en Cáceres. Historiadores como Publio Hurtado mencionan a familias de este apellido integradas en el patriciado urbano de Cáceres, tras su reconquista definitiva en 1229 por Alfonso IX. Participaron en el reparto de tierras, repartimiento, que se hizo tras la caída de la ciudad. 3. La prueba de nobleza. Para que un apellido como Salor persistiera, debía estar vinculado a un solar, una casa solariega. 1. El solar. Su casa matriz era el propio castillo de Salor. 2. El privilegio. Poseer el apellido implicaba en muchos casos la exención de impuestos a cambio de mantener caballo y armas listos para la guerra. Hidalguía de sangre. 3. Heráldica registrada. El hecho de que tengan un escudo de armas oficial, las fajas de azur que mencionamos antes, es la prueba jurídica de que la familia fue reconocida por los reyes de armas como un linaje con méritos militares en la contienda contra el Islam. Resumen de auditoría. Los Salor fueron los auditores de la frontera. Su registro no está en grandes poemas épicos, sino en las cartas de población y en los libros de cuentas de la Orden de Alcántara, donde constan como los defensores de la cuenca del Tajo Salor. ¿Te interesa que rastreemos si algún Salor participó específicamente en la famosa batalla de las Navas de Tolosa? ¿O prefieres saltar a su papel en la administración de tierras después de la guerra, Escorpión?